Ahora sí, gracias. Bueno, hay tres formas de representar a la función cuadrática. La primera, que se utiliza en general como para poder introducirla, es la que está asociada a un polinomio de grado 2, que es la f de x igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b, c son números reales, y a, el coeficiente cuadrático, digamos, es distinto de 0, porque si a vale 0, 0 por x al cuadrado se me va, Eso me sería el queda... binomio cuadrado perfecto, ¿no? ¿Cómo? Eso sería el binomio cuadrado perfecto, ¿no? ¿O estoy Ah, viendo no lo mal? sé, va a depender del A, del B y del C, ojo, porque por ahí esto es 5, esto es 7 y esto es 2, y ahí no pasaría, digamos. Eso va a Ah, depender de acuerdo a los valorcitos que son, si se puede o no. Pero si el A valiera 0, esto se cancelaría, ¿y qué tipo de función me quedaría? Lineal. Lineal. Lineal, tal cual. Por eso la importancia de que si estamos en función cuadrática, el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado no se haga 0 nunca, cosa de que nunca se vaya el término cuadrático y siempre tenga función cuadrática a mano, digamos, ¿sí? Ese a, que es el coeficiente cuadrático, para nosotros va a ser muy importante, porque si a es mayor a 0, las ramas de la parábola, acuérdense que la parábola es la interpretación, lo vimos en funciones, ¿se acuerdan cuando vimos algunas funciones de interés? Vimos la función cuadrática. Las ramas de la parábola van para dónde, si el a es mayor a 0. Ni idea. Para arriba. Para arriba. Y si a es menor a 0, las ramas de la parábola van hacia abajo, ¿sí? Cuando hablamos de función cuadrática, hablamos automáticamente de parábola. ¿Vieron cuando hablábamos de función lineal? Yo decía, una cosa es la función lineal f de x igual a por x más b, y otra cosa es la recta, pero son la misma cosa, sí, pero lo que pasa es que una es la interpretación sobre el plano xy, y la otra es la función. ¿Cuál era la recta? ¿Cómo escribía la recta yo acá? ¿Qué ecuación tenía? Y igual a x más b. Exacto, acá pasa lo mismo. Cuando hablo de función cuadrática, si me dicen dar una función cuadrática, no sé, en su forma polinómica, que va a ser esta, f de x igual a x cuadrado más bx más c, genial, esta es la función cuadrática. ¿Cómo va a ser la representación de la parábola? La parábola es la que uno grafica sobre el plano xy. Es decir, si me piden dar la ecuación de una parábola, ¿qué ecuación voy a dar? Voy a decir f de x igual a x cuadrado más bx más c. No, pero no sé qué diría, porque la verdad que parábola no sé. Sé que es así de esa forma, pero no sé bien cómo es. Si la parábola es la interpretación sobre el plano xy, no voy a poner f de x. ¿Qué voy a poner? Y Y, tal cual, o sea, lo mismo que en función lineal. Esta es la función lineal, esta es la recta, la representación geométrica sobre el plano xy, una recta. Acá lo mismo, esta es la función cuadrática y la parábola es la representación sobre el plano xy. Así que la parábola, ¿qué ecuación tiene? Y igual a x al cuadrado más b, x más c. Exacto, ¿sí? Es importante entonces esa distinción, la misma caracterización del ABC, ¿no? O sea, por supuesto, es importante esa distinción porque algunas expresiones nos dicen hallar la función cuadrática que verifique tal y tal cosa, en ese caso daríamos algo de esta forma, f de x igual a algo, y en otros enunciados dice hallar la parábola que tiene vértice acá, que pasa por tal punto, y cuando me piden hallar la ecuación de la parábola, sé que tengo que dar algo de esta forma. Pero cuando me hablan de parábola, me hablan de su gráfico, me hablan de su representación gráfica sobre el plano xy, en donde entonces la y es lo que está, obviamente, ocupando el rol de f de x, ¿sí? Entonces, está bueno la distinción otra vez. Toda función cuadrática sobre el plano xy determina una parábola que tiene esta ecuación. ¿Ah? Bien, vamos a hacer el gráfico viendo una parábola, a ver qué elementos le podemos distinguir mirando su gráfico. Dijimos que era... Ahí, algo de esta forma. Por ejemplo, qué linda que me quedó, ¿eh? ¿Qué le vamos a distinguir a esta parábola? Por ejemplo, hay un punto que es un punto mínimo en cuanto a la El coordenada vértice. y. Exacto. En cuanto a la coordenada y es un punto mínimo, se llama y del vértice.
y la coordenada x que acompaña se llama x del vértice. O sea que esta parábola tiene un mínimo y lo tiene en el vértice. También puede tener, en vez de un mínimo, si las ramas van hacia abajo, ¿qué va a tener? Máximo. Un máximo, tal cual. Si estamos en una cosa de este estilo, a ver si puedo... Si estamos en una cosa de este estilo, lo que tiene es un punto máximo en y, ¿no? El máximo lo toma en la coordenada y, que es el y del vértice, y el x que acompaña es el x del vértice. Así que lo que le distinguimos a cualquier parábola es que o tiene un mínimo, o tiene un máximo, y donde lo tiene en el vértice. Y es la coordenada y del vértice el que toma el valor máximo o el que toma el valor mínimo. El vértice se representa con la letra B, xb, y b, porque son puntos, un par ordenado, Claro. así que xb y b. ¿Qué más le vamos a distinguir a esta parábola? Las Las raíces. intersecciones con los ejes. ¿Cómo se llaman las intersecciones con el eje de las x? Raíces. Las raíces son los valores que anulan el polinomio, ¿se acuerdan? Las raíces son los valores que anulan el polinomio. Yo tenía un polinomio p de x, decía que p en a era 0, a era una raíz del polinomio, ¿no? Ahora, ¿cómo se les llaman a los valores que anulan una función? A los valores que, justamente, ¿qué significa que anulen? Que en y valen 0, ¿no? Este es un valor que vale cierta coordenada de x, 0, por ejemplo, un x1, 0, y este es un x sub 0, 0, ¿no? Porque la coordenada y vale 0 porque está sobre el eje x. Es cierto que la función devuelve 0 en y, y es un valor de x. A estos valores no se los llama raíces, o sea, en el secundario le suelen decir raíces a cualquier cosa, pero, digamos, tienen un nombre particular y se llaman ceros de la función. No sé, ¿no les suena que les hayan dicho, calcular los ceros o raíces de... Raíces. ¿Les Yo suena? siempre lo entendí como raíces. Bueno, ahí está. Y yo Entonces, también. bien, hay que hacer la distinción. Ceros es para funciones, son los cortes con x de una función, son los valores que anulan, sí, pero que anulan la función. ¿Sí? Son los a pertenecientes a los reales, tal que f de a vale 0. ¿Sí? Los puntitos de la forma a, 0, bueno acá, el x0, 0, el x1, 0, los cortes con x, ¿sí? Los valores que anulan la función. Ahora, las raíces se deja para polinomios, para la unidad de polinomios en donde nosotros no teníamos una representación gráfica. Nosotros no representábamos un polinomio sobre un plano XY. Entonces, a ese tipo de valores que anulan una expresión algebraica, que es un polinomio, se le llaman raíces. Así que muy probablemente en nuestros enunciados de ahora, si nos piden calcular los ceros de la función, nos van a poner así, hallar los ceros de la función. Yo tengo que saber que el cero de la función es el corte con el eje de las x, ¿sí? Es el punto de intersección con el eje de las x, ¿sí? A eso se le llama cero de la función. Y después, sí. Perdón, pero consulta. Yo de esta unidad no sé nada, viste que yo te dije. La parábola, sí o sí corta con el eje X, no puede estar apoyada sobre el eje X o no puede... Puede ni siquiera arrimar el bochín. Ahora vamos a ver todos los casos. Sé esto porque son ejemplos para distinguir puntitos que en general suelen formar parte de nuestra gráfica. Pero vamos a ver todos los casos hoy, así que quédate tranquilo. Bueno, listo. ¿Qué más? ¿Qué más distinguimos en una parábola? Los valores que toma el coeficiente cuadrático. Eso sí me dan la ecuación, pero en la gráfica, digo, en la gráfica reconozco los cortes con X, el vértice, ¿y qué otro corte? El eje de simetría. También reconozco el eje de simetría, que es una recta vertical, que parte a la parábola en dos pedacitos simétricos. Se supone que este pedazo es simétrico a este pedazo, es decir, si acá yo doblara la hoja, estas dos ramas se deberían montar, porque es simétrica con respecto a esta rama, a esta recta vertical, ¿sí? Esta se transformaría en esta si le hiciera la simetría, ¿sí? Consulta. Sí, pero ¿qué ecuación tiene el eje de simetría? Así no corto lo que... ¿Qué ecuación tiene una recta vertical que pasa por el X del vértice? X igual a un número. X igual a un número, y particularmente ¿a qué número? Y a donde lo corte. Sí, a donde lo corte. ¿Y ese cómo lo estoy llamando yo? X. Pero
X0 es esta, el No, cero de la XB, función. XB. XB, tal cual, o sea, esta es una ecuación, ¿sí? Es la ecuación del eje de simetría, o sea, es una recta vertical. Las rectas verticales tienen ecuación x igual a algo. ¿A dónde? Al número en donde cortan, claro, pero siempre va a cortar en el x del vértice. Siempre va a ser x igual al número que fue el x del vértice. Y vértice tienen todas las parábolas, porque tienen un punto máximo o un punto mínimo, así que existe siempre el eje de simetría, ¿sí? Ecuación del eje de simetría. Sí, alguien me quería hablar, perdón, pero quería terminar la idea. Sí. No, ya me saqué la duda, que era ver si el eje de simetría era el mismo valor que el x del vértice. Sí, es el mismo valor que el x del vértice, tal cual. Bien, y es una ecuación, ¿sí? Porque es una recta vertical. ¿Qué otra intersección importante tiene? Que no me la están diciendo. Me están diciendo un montón de cosas más complicadas, pero esa no me la están diciendo. Es el corte con qué eje. El corte con Y. Siempre tiene corte con Y. Incluso esta, bueno, me quedó media acá. Pero si esto sigue, en algún momento corta el eje de la Y, ¿no? O sea, corte con Y tiene seguro, ¿sí? La intersección con el eje de la Y también es un punto notable que va a tener mi gráfica de una función cuadrática, ¿sí? Es decir, mi parábola, digamos, ¿va? Porque el gráfico de una función cuadrática dijimos que era una parábola. Entonces, cosas a distinguir en general en una función cuadrática: el corte con Y, el corte con X, este puede llegar a, lo vamos a ver a través del discriminante, como lo vimos en las ecuaciones de las primeras unidades, vértice y el eje de simetría, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es ir pasando por diferentes ejemplos para que veamos las diferentes formas que puede tomar nuestra función cuadrática, ¿sí? Y ahí vamos a ver que puede cortar en los ejes en dos puntos, quizás corta en uno solo, quizás no corta nunca, ¿sí? Van a ir apareciendo, capaz que no vamos a abarcar todas las formas posibles, pero sí para que ustedes reconozcan, pues no tienen por qué tener una posición fija, ¿sí? Algo que tengo anotado acá, que es importante que lo charlemos, es que ¿cuál es el dominio de cualquier función de tipo cuadrática? Por los reales. Todos los los reales. reales. Bueno, Porque todo número porque real y hace positivo. o sea, donde recorro los x negativos, veo la rama acá abajo, digamos, porque esto sigue, y donde me voy a las x positivas, encuentro esta rama, ¿no? Que la va a cubrir. Así que en definitiva el dominio es todos los reales. Y la imagen, sí, El corte con el eje Y sería 0, punto y coma y B. no. Porque es un punto que el IB está acá arriba, mira, el IB, y sin embargo está cortando acá abajo. Claro, ok. No, el corte con I, para sacar el corte con I, ¿a quién le damos? 0, como hacemos siempre. A la X, pero... Tal cual. Y despejás la I, digamos. La Sí, X, eso, ok. igual que en todas las funciones, ¿sí? Bueno, el dominio de cualquier función cuadrática es todos los reales, excepto que venga restringida. Si es una función por tramo, va a ir restringido el intervalo en el que quiero verla, pero si está solita, es todos los reales. ¿Cuál es la imagen? Y acá es donde nos tenemos que tatuar esta parte, porque hay muchos ejercicios donde trabajan con la imagen y están dando un dato muy importante. ¿Cuál es la imagen, por ejemplo, de una parábola que tiene las ramas hacia arriba? Se llama cóncava hacia arriba. ¿Cuál sería la imagen de esta función? De IB a más I. Exacto, del I del vértice, porque la imagen se mira en I, el punto mínimo de la función es el I del vértice a, y esto obviamente se va para arriba, así que a más infinito, ¿no? O sea, del I del vértice con corchete, porque el I del vértice es un punto de la función. La coordenada I del vértice, al más infinito. Y si las ramas van hacia abajo, si es cóncava hacia abajo, ¿cuál es la imagen de las parábolas que son cóncavas hacia abajo? El IB, pero... De menos infinito a el I del vértice, ¿no? Infinito hasta el vértice. Es decir, hay un dato muy importante cada vez que nos dicen quién es la imagen de nuestra función. Si nos dicen que es del 3 al más infinito, 3 es el I del vértice. Si nos dicen que es del menos infinito al 4, 4 es el I del vértice. O sea, siempre que nos den la imagen de una función cuadrática, nos están dando como información indirecta el I del vértice, ¿sí? Así que hay que tenerlo en cuenta porque hay un montón de ejercicios en donde nos dan el dato de la imagen para que podamos sacar la coordenada I del vértice de ahí, ¿sí? O sea que siempre es o de menos infinito al I del vértice, o del I del vértice a más infinito, ¿sí? Eso es re importante. Gracias. Bueno. Vamos a empezar a trabajar estos ejemplos que yo les decía. Voy a trabajar las tres formas cuadráticas, y en cada una de ellas vamos a ver, según los datos que tenemos, qué tipo de cosas podemos hacer.
La función cuadrática que se suele usar como para introducir, yo les contaba que es esta, es un polinomio de grado 2 asociado a una función, digamos, ¿no? O sea que ahora la grafico el polinomio de grado 2 y me lo transformo en una función, que particularmente tiene una gráfica de una parábola. ¿Cómo se llama esta forma, que es la que se suele utilizar para presentar la función cuadrática? Muy a mi pesar, porque yo utilizaría otra, se llama forma, la f de x igual a ax cuadrado más bx más c, se llama forma polinómica de la función cuadrática. ¿Por qué Sí. muy a tu pesar? Porque yo introduciría función cuadrática con la forma canónica, que es la que me parece que, ahora cuando la vemos la canónica, van a ver que es la más natural para los corrimientos que venimos haciendo en la unidad anterior. Podríamos hasta graficarla sin la necesidad de hacer mucho cálculo, digamos, por las cosas que vimos en la unidad anterior, pero bueno, acá nos piden calcular vértices y demás, entonces hay que hacerlo igual, pero es la más natural para lo que se relaciona con lo antes visto. Acá, esta es media mecánica, digamos, no entendemos muy bien. O sea, si quiero calcular, voy a dar un ejemplo, ¿no? Acuérdense que esta es la función cuadrática, y voy a trabajar o con la función cuadrática en forma polinómica o con la parábola asociada y igual a ax cuadrado más bx más c, cualquiera de las dos me sirve, ¿sí? Acuérdense que a, b, c, como les decía, son números reales, a distinto de 0, bueno, esto ya lo dijimos arriba. Voy con un ejemplo de esta famosa forma polinómica, voy a dar la parábola de ecuación y igual a x al cuadrado menos 5x más 6. Y lo que voy a hacer con esta parábola es sacar estos puntos notables importantes, cosa de que ustedes entiendan cómo reconocer el vértice, las intersecciones con los ejes, el eje Y, si tiene con X, y por supuesto graficarla, ¿sí? Entonces voy a empezar a calcular esas cosas importantes. La primera que voy a calcular es la intersección con el eje de las X, como para poner un orden, digamos. ¿A quién le doy 0? Si quiero la intersección del eje X, o sea, los ceros de la función. Ahí. A la y, le voy a dar a la y 0, así que voy a reemplazar un 0 ahí. 0 es igual a x al cuadrado menos 5x más 6. ¿Y este tipo de ecuaciones, con qué las resuelvo? ¿Con Bhaskara? Bhaskara. ¿Sí? Así que vamos a hacer Bhaskara acá. Podrían hacer solo el discriminante para ver si tiene corte, porque quizás el discriminante da menor a 0. Sabemos que no va a tener intersecciones con el eje X, pero si no hacen Bhaskara directo, igual. Si la raíz adentro les da negativa, dicen que no se puede y ya está. En los reales, ¿no? Esto no. Acuérdense que estamos operando en los números reales. Así que esto sería menos b, lo cual me daría 5, más menos raíz de b cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Entonces me queda 5 más menos, raíz de, bueno, 25, menos 6 por 4, 24, 1. Sobre 2. ¿Qué soluciones me quedaron acá? La raíz de 1 es 1. 5 más 1 sobre 2 y 5 menos 1 sobre 2. Exacto, No sé. 4 dividido 2, 2. Muy bien, perfecto. Así que los puntos de corte, ¿cómo me los fabrico? Si y vale 0, y estos son los valores de x, porque son las soluciones de esta ecuación, ¿quién es la intersección con el eje de las x? ¿Qué pares ordenamos? X menos 3 y x menos 2. Esta sería una factorización, ¿no? ¿Quiénes son los pares ordenados cortes con x? 3, 3 0 y 2, 0. Y 2, 0. y 2, 0. bien, acabo de hacer los cortes con x, los tiene ceros la función, ¿sí? Así que voy a tener una intersección con el eje de las y. ¿Qué voy a calcular ahora? Bueno, por ejemplo, la intersección con el eje de las y, así ya dejo las intersecciones a mano. A x le doy 0 ahora, ¿no? A x le doy 0. ¿Y cómo hago el corte con y entonces? Me queda y igual a qué cosa. A 6. 6. Pero, claro, 0 al cuadrado, muy bien. menos 5 por 0, más 6. Bien. Más 6, tal cual. Esto da 6, ¿sí? Cuando está en forma polinómica, suele quedar el último numerito como corte con i, acompañado obviamente de la x igual a 0, ¿no? Me perdí ahí, profe. ¿Cómo? Me perdí. Ahí donde, cuando pusiste, hasta ahí estábamos bien, pero cuando pusiste i igual a 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 6, Reemplazó nomás. reemplazaste las x nada más. Sí. Claro, por 0, porque estoy buscando la i que se le corresponde, digamos, ¿no? Reemplacé 0 y 0.
y hago la cuentita. Bueno. ¿Está bien? Me perdí ¿Y qué- nada más. Con esto, no hay problema, avisen cualquier cosa. El ¿Y qué punto 06, ¿no? es el punto 06? Perfecto, perfecto. Bien, buenísimo. ¿Qué me falta calcular acá? El vértice. El vértice, que dijimos que era otro punto notable de la gráfica, ¿sí? Entonces, vamos con esto. ¿Cómo Uy, sí, Se trabó. Se trabó, profe. voy a calcular? Hola, hola. Hola, Ahora hola. sí. Ahora sí, profe. Creo que Y ahora se te volvió a cortar. O soy yo el problema. No. No, se le tiene Ah. bajo, Cortó. bajo calidad de internet. Se ve. Tan rojo. volví. Hola. Hola, 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 hola. Ahí volviste, Ahora pero sí. yo en particular al menos lo veo muy feo. Sí, yo también veo muy feo. Sí, ahora se va a ir ajustando a medida que le vaya mejor a la profe. De acá de Ayer la Lucas del nadie punto. dibujó. Si no tendrías que mover la hoja como haces vos, ahí se va ajustando, ¿ves? ¿Lo toco, dicen? ¿Lo muevo? No, Y no, porque profe, cuando se va ajustando a medida que Ahí, la ahí, calidad. ahí. Ahí está. Buenísimo, perfecto. bueno. Fíjense que el X del vértice quedó como punto medio entre el X0 y el X1, que son los ceros de la función, dijimos, ¿no? Las coordenadas, los cortes con X. Entonces, ¿cómo puedo calcular el X del vértice? El X del vértice lo puedo calcular como el punto medio. ¿Cómo calculo un punto medio? ¿Cómo calculo un promedio entre dos cosas? lo divido. Y primero, ¿qué hago? Y primero tengo que sacar Primero lo la sumo y mitad. después lo divido. Primero lo sumo y después lo divido, tal cual. O sea, es un promedio. El promedio entre dos notas las sumo y las divido por dos, ¿no? Si quiero un promedio, un punto medio entre dos ceros, sumo los ceros y divido por 2. Entonces, esa es una de las formas en las que uno puede sacar su vértice, su X del vértice, ¿sí? Cuando calcule el vértice, el X del vértice lo puedo calcular como el X0 más el X1 sobre 2. ¿Cuándo no voy a poder usar esto? Cuando no tenga ceros la función. Si no tiene corte con X, estamos al horno, ¿sí? Acá porque los tiene. ¿Qué cuentita voy a hacer acá para sacar el punto medio entre los dos ceros? 3 más 2 dividido 2. Tal cual. Los ceros eran 3 y 2, así que 3 más 2 dividido 2. ¿Sí? Bien. Acá yo me armé el punto de intersección con estos dos ceros, ¿se acuerdan que eran los cortes con X? Bueno, 3 más 2, 5 sobre 2. Acabo de encontrar del vértice la primera coordenada, 5 medios. ¿Cómo hago dado un X para hallar el Y que se le corresponde? ¿Cómo le calculo la Y? ¿Cómo le calculo la coordenada Y a ese puntito? Reemplazo en la función X. Tal cual. Voy con el 5 medios y ¿a dónde lo desplazo? Acá en la La X. Y igual a... En la X. Porque es la coordenada X de un punto, ¿no? El X del vértice es la coordenada X de un punto. Voy con esa X a reemplazarlo en las X de mi función. Acá, perdón, en las X de mi función. ¿Y cómo me queda entonces el Y del vértice? 5 medios al cuadrado. Y ir a reemplazar a la función, porque si bien yo tengo la parábola acá de ecuación, sé que hay una función cuadrática metida, es ir a reemplazarlo de 5 medios, ¿no? Exacto, 5 medios al cuadrado, muy bien. Unos Menos 5 por 5, 5 medios más 6. Muy bien. Bueno, así como el producto terminado, esto da menos un cuarto. Ah, bueno. Y acá menos un cuarto entonces, ¿sí? Bien, tengo los principales puntos notables de una función cuadrática, o sea, de una parábola, digamos, así que voy a graficar, ¿sí? Voy a graficar con estos datos. Voy a marcar las intersecciones con los ejes, voy a marcar el vértice y vamos a ver cómo podemos hacer el gráfico de esta parábola. A ver, voy a marcar. Bueno, esto lo voy a dejar un poquito arriba por el momento para poder hacer los ejes. Así que, ¿cómo sería el orden? Porque tengo un lío ahora. O sea, entendí No. todo, pero... No hay un orden, ¿eh? Vos sé libre, digamos, si querés arrancar calculando el vértice, calculás el vértice.
Si querés Ah. calcular las intersecciones con los ejes, lo importante es que tengas esos puntos importantes que son los que vas a necesitar para poder graficar. Pero en realidad el orden, el que vos quieras. Si vos decís, bueno, no, primero quiero calcular el vértice. Va al vértice, digamos, ¿sí? Ah. Bien. Los ceros son 3 y 2, ¿sí? Así que los marco. Uno es el 2 y el otro es el 3. Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4. Bien. Ya marqué los dos ceros, voy a marcar el corte con I. Ah, el corte con I es el 0,6. Siempre triunfando yo. ¿Hasta dónde llega mi eje? Hasta el 5. Bueno, supónganse que ahí hay un 6 y que corta en 6 al eje de la Y. ¿Sí? Porque es el 0,6. Y después, ¿qué más voy a marcar? El vértice. ¿Qué me faltó? El vértice. El vértice. Es 5 medios, que es 2,5, por supuesto. El X del vértice dijimos que estaba a la mitad entre los dos ceros. Y del eje de la Y, menos un cuarto, o sea, menos 0,25, ¿no? Más o menos ahí. Ese es mi vértice. ¿Sí? Ahí tengo el vértice, ahí tengo los cortes con X, así que voy a hacer mi parábola. Voy a hacer para este lado una rama, sabiendo que tiene forma de parábola, ¿no? Obviamente. Ahí pasó por 6. Y del otro lado hay un eje de simetría, acá, ¿se acuerdan? El eje que es vertical que pasa por el X del vértice. Lo toca hacer simétrico con respecto a ese eje. Bueno, no sé, no, puede no pasar, puede fallar. Ahí me queda mi parábola. Otros muchos lo que hacen es, si este pasa por el 0,6, buscan un puntito de este lado simétrico. Si me moví para este lado 2,5, me muevo 2,5 para este lado. Y hacen también que valga 6, porque es el punto simétrico, y entonces hacen la parábola más simétrica. Es innecesario. Esa es la gráfica de mi parábola. Marqué los ceros de la función, el vértice y la intersección con el eje de la Y. ¿Cuál es la imagen de esta función? 5 Menos un medio cuarto más más infinito. infinito. 5 medios es de X, ¿eh? De menos un Seis. cuarto más infinito. De menos Tanto un tal. cuarto a más infinito, ¿no? De menos un cuarto de la Y a más infinito. ¿Y el dominio? Todos los reales. Todos los reales. Todos los reales, porque hasta incluso nosotros que sabemos sacar dominios, ¿hay alguna restricción acá para la X en un polinomio? No hay ni una raíz, no hay un denominador, no hay nada que me vaya a traer un problema de no poder hacer el cálculo. Entonces, sé que va a valer para cualquier número real, ¿no? O sea, para cualquier valor real de X que yo reemplace en mi función, me devuelve un Y, no voy a tener rama, o sea, siempre hay un X y va a tener un Y, las ramas estas se van abriendo, 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 abriendo. Bien, la ecuación del eje de simetría, X igual a 5 medios. exacto, X igual a 5, es una recta vertical, ¿no? La ecuación del eje de simetría. Bien. Esta forma, como dijimos que se llamaba, forma polinómica, ¿sí? Porque está asociada al polinomio, el polinomio de grado 2 que trabajamos en la unidad de polinomios, en donde nosotros planteamos su interpretación gráfica ahora, ¿no? Y lo que tiene justamente geométricamente es que tenemos una parábola. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Primera forma, Sí, sí. ¿sí? Bien. Vamos con la segunda forma. La segunda forma, no es que tienen un orden, no es que está siempre la primera y la segunda. Cualquiera es cualquiera, pero yo les puse un orden como para poder hacerles un ejemplo de cada uno. La segunda forma de representar a una función cuadrática es, quizás hasta incluso más trabajada por nosotros, la forma factorizada. Y nosotros, si hay algo que hicimos fue factorizar, la forma factorizada. ¿Qué forma tiene la forma factorizada? ¿Cuál era la imagen de la otra? De menos un cuarto a más Ah, infinito. bien, sí, sí, está bien. ¿Cuál era la forma factorizada de una función cuadrática? Muchas veces nosotros, yo les decía, si tenemos una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c, y sacamos, en su momento eran las raíces del polinomio, ¿cómo escribíamos esto en forma factorizada? ¿Quién poníamos primero? A. A. ¿Y después? X menos X1 y X menos X2. Bueno, le voy a llamar x0 y x1 para seguir la línea de recién que le llamé x0 y x1 a los... Bueno. Está bien.
Esta es la forma factorizada, o sea, es el coeficiente principal adelante, x menos uno de los ceros por x menos el otro. Las que eran las raíces del polinomio, los valores que anulan el polinomio, dijimos que eran los ceros de la función. Así que esta era la polinómica que vimos hace un ratito, esta es la forma factorizada, ¿sí? SA es el mismo en las tres formas. SA es el coeficiente cuadrático, y es el mismo, si en la forma polinómica nos vino que valía 3, en la factorizada tiene que haber un 3, y en la otra forma que vamos a ver también. Coeficiente cuadrático, con toda la misma historia, las ramas hacia arriba, A es mayor a 0, las ramas hacia abajo, A es menor a 0, es el mismo que en la forma polinómica. Y estos que dijimos que eran ahora los Ceros de la función. ceros de la función. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, porque esta es mucho más natural que la otra, digamos, porque en la otra tenemos que ver que hay coeficientes ABC con los que podemos hacer Bhaskara, no se entiende mucho, pero esta sí, son los valores que anulan la expresión. O sea, si yo tengo f de x igual a menos 2, x menos 1 por x más 3, yo voy a trabajar con la parábola asociada y igual a menos 2 por x menos 1 por x más 3. Con las dos voy a trabajar en simultáneo, a veces uso la de arriba, a veces la de abajo, pero la que voy a graficar es la parábola. Y yo ya sé que los valores que anulan la expresión, o sea, cuando yo busco en primera instancia la intersección con el eje de las x, yo sé que a quién le tengo que dar 0, dijimos, a la y. Y si yo pongo un 0 ahí, es re fácil decir qué valores anulan la expresión. ¿Qué valores anulan esta expresión? 1 y menos 3. 1 y menos 3. Los valores que anulan los factores, ¿no? O sea, ¿recuerdan que si un producto de cosas daba 0, o uno era 0 o el otro era 0? Sí, sí. Este no puede ser 0 porque es un número, ¿no? Lo pasaríamos dividiendo, en su defecto 0 dividido menos 2, 0. O sea que de ahí sale o que x es 1, o que x es Menos menos 3. 3. Estos son los cortes con x, porque ahí le dimos 0, ¿verdad? ¿Cómo me formo esos pares ordenados? Uno y 0 y menos 3, 0. Perfecto. 1, 0 a menos 3, 0. ¿Hay alguien que quiere hace 2 horas entrar? ¿Puede ser? No. Creo que recién ahora está pudiendo, pobre, ¿o no? Santiago Alonso. ¿No les pasa que lo ven como con puntitos? Yo desde que entró, desde que lo pensé que está intentando. Bueno, voy a sacar la intersección con el eje de la sí. ¿A quién le voy a dar 0 ahora? A X. ¿Y quién es el corte con I acá? Esta es mi parábola. Es Menos I 1 y 3. menos 2 por... Menos ¿Cómo? 1 y 0 menos 3. más 1 por 0 más 3. Muy bien, o sea, reemplazo la X por 0. ¿Sí? Hago la cuentita, menos 2 por menos 1 por 3, esto da Eso da 6. 6. Muy bien. Ah, miren, me quedó el mismo corte con I que el de recién. Así que el corte con I, ¿qué par ordenado es? 1. 0,6. 0, 6, tal cual, ¿no? 0 en X, porque le tenemos que dar 0 a la X para hallar el corte con I, y la I nos dio 6. Muy bien, bien. ¿Por qué eso 6, profe? ¿Por qué no puede tener dos resultados? Aparte es un solo punto de intersección. Para la intersección con el eje de la si X vale 0, Y da 6. Así que se forma el par ordenado 0,6, ¿no? Un valor para la X y un valor para la Y. No son puntitos separados. Además el corte con I no puede ser más de uno. Siempre es uno solito, digamos. Ah, Incluso hasta cuando esté abajo, no importa. Siempre es uno solo. Que se saca así, ¿no? Haciendo 0 a la X. ok. ¿Qué me falta calcular? Vértice. Vértice. Bueno, bien. El vértice. Ah, no aproveché. Ay, qué bolas que soy. En el otro ejemplo, ¿dónde está el otro ejemplo? Porque en este, ¿qué puedo hacer? Otra vez, tenemos los ceros de la función. ¿Qué hago? ¿Cómo calculo el X del vértice? Estando dividiendo por 2. Sumando, ¿no? Pues un Sumando, promedio. perdón. 0 Sumando. más 1 sobre 2. Sumo estos dos, o sea, 1 más menos 3, o sea, los ceros, y divido por 2. 1 menos 3 menos 2 sobre 2, eso me da menos 1. Ese es el X del vértice, el promedio entre los dos ceros.
¿sí? Como hicimos hoy, porque siempre el x del vértice está a la mitad, acuérdense que siempre el x del vértice está en la mitad entre los dos ceros de la función. Por eso es un promedio, digamos, que está a la mitad. ¿Cómo sacábamos el y del vértice? Reemplazas 1 en X. Reemplazo el menos 1, ¿no? Reemplazo el menos 1 en la x de la función. Reemplazo el menos 1, bien. Y eso, bueno, lo voy a meter, acá está mi función. Acá arriba y acá abajo, ¿no? Porque una es la parábola, pero reemplazo. Es menos 2 por, donde está la x es menos 1 por menos 1 más 3. Así que esto que me da, menos 2 por menos 2 por 2, esto me da 8. 8 me da esto. ¿Cómo se forma el vértice entonces? Menos 1, 8. Menos 1, 8. Estamos haciendo es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Pero bueno, en el ejemplo anterior me lo comí, me hubiese servido un montón hacerlo. Voy a volver un segundo al ejemplo anterior antes de graficar este. Si ya tengo las intersecciones con los ejes, tengo el vértice, me voy a mandar a graficar esta función cuadráticos, esta parábola. Pero vuelvo un segundo al ejemplo anterior, acá porque teníamos ceros y es genial, pero si no, aprovechando que estamos en forma polinómica, hay una manera de calcular el x del vértice. ¿Se acuerdan? Menos b por 2 por a. Menos b sobre, ¿no? 2 por a. Aprovechando que tengo coeficientes a, b y c, puedo hacer esta cuenta, y esta cuenta siempre da el x del vértice. La manera de poder entender de dónde sale esa fórmula es hacer completamiento de cuadrados, que también es un tema que vamos a ver nosotros en esta unidad. Pero es hacer completamiento de cuadrado una fórmula general. No, menos. Pero sí está bueno que sepan que con esta fórmula sacan el x del vértice. A ver, menos b, o sea, menos 5, es decir, 5 sobre 2 por a. A es 1, y sí, efectivamente que me dio 5 medios, sí, me había dado 5 medios. O sea, acá pueden optar, digamos. Aprovechando que tienen el a, el b y el c, pueden hacer menos b sobre 2a, o aprovechando que tiene ceros la función, la suma de los ceros dividido 2. Después el y del vértice se saca igual. Una vez que sacan el x del vértice, no importa por el método que lo saquen, para sacar el y del vértice es meter en la función el x del vértice, ¿sí? ¿Qué nos pasa a diferencia de esto en nuestro ejemplo de ahora? ¿Tenemos ABC para poder hacer menos b sobre 2a acá? No. No, acá tenemos el a. Todavía. Entonces no podemos hacer menos b sobre 2a. Esta formulita que nos sirve para sacar el x del vértice no la tenemos. Bueno, pero tenemos la suerte de estar en la forma factorizada. Así que en la forma factorizada, si me la dan en forma factorizada, sí o sí hay ceros de la función, porque esa es la información directa. Lo que es que anulan la expresión, el 1 y el menos 3 son los ceros de la función, o sea, la forma factorizada siempre contiene, como la información importante, los ceros, así que siempre voy a poder hacer lo que escribimos acá. ¿Lo saqué o nunca lo hice? No, tiene que lo estar saqué. ahí y lo copié. A ver dónde lo metí. Acá. Sí, siempre vamos a poder hacer x0 más x1 sobre 2, porque la forma factorizada siempre nos trae el x0 y el x1, esa es su información directa, digamos. Entonces, claro, uno dice, no puedo usar menos b sobre 2a, es cierto, pero sí puedo usar la suma de los ceros sobre 2, porque si me dan la forma factorizada, me están dando como información directa en la fórmula los ceros de la función, ¿sí? Si no, siempre tienen la posibilidad de pasarla haciendo todas las distributivas a la polinómica, que es la de recién, y ahí pueden usar menos b sobre 2a sin problema. No es aconsejable, la idea no es que lo pasen a la polinómica todas las funciones porque no saben qué hacer. En algunos casos por ahí sí, porque conviene, porque los cálculos quedan fáciles, pero la idea es que ustedes trabajen la función en la forma en la que les vino, en la mayoría de los casos. Si no se puede, no se puede, pero en la mayoría de los casos esa es la idea. O sea, si me piden en otra forma, lo voy a tener que hacer, pero si no, aprovecho la forma que me tocó, digamos. ¿Me van siguiendo la idea? Hasta el momento venimos bien, saqué igual que en lo anterior, las intersecciones con los ejes y el vértice, ¿sí? Vamos a ver un método más todavía para sacar el vértice. Recién hablamos del menos b sobre 2a, cuando tenemos el ABC, hablamos de esto del promedio entre los ceros de la función,
y nos falta ver el método de completamiento de cuadrados, que ese es lo que nos va a permitir calcular el vértice de una parábola sin memorizar formulitas. Ni x0 más x1 sobre 2, ni menos b sobre 2a. Sin ningún tipo de fórmula, a través de un proceso algebraico, vamos a poder encontrar el vértice de la función cuadrática. Pero eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver mañana o el viernes. Porque hay muy pocos parciales que traen eso, y de hace 1000 años, entonces prefiero dar cosas que supongo que van a tomar. Bueno, me voy a mandar a graficar, ¿sí? Lo que sí, -1, 8. Yo también para elegir los ejemplos, mandada a hacer. A ver si llego con un 8 acá. Más o menos por acá pongo el eje así. Voy a marcar entonces los puntos importantes que me conseguí. ¿Y cuáles son? Bueno, el vértice, por ejemplo, ya lo tengo, es el -1, 8, aprovecho y lo marco. Ah, acá era 5, 6, 7, 8 a propósito, ahí, -1, 8. Puntito, más o menos. Los cortes con X y con Y. Con X era 1, 0 y -3, 0. Así que 1, 0 acá y -3, 0 acá. Y la intersección con el eje de las Y es el 0, 6. Así que marco el 0, 6. Y otra vez, ¿no? Ahora, bueno, hago una parábola, o sea, acá sé que esto va a ser medio en combita. Si no lo unan con línea recta, eso quiero decir. Bueno, se me pasó el punto, siempre triunfando. Y del otro lado, de manera simétrica, ¿no? Que tampoco me está quedando. Bueno, en fin, lo intento dar todo, así me va en la vida. Y ya está. ¿Cuál es la imagen de esta función cuadrática? No le pregunto el dominio porque es todo de los reales, ¿no? Menos infinito. ¿Cómo? De menos infinito a 8. Bien, de menos infinito a 8. 8 siempre con corchete, porque acuérdense que hay un punto de la parábola, ¿eh? O sea, el i del vértice siempre con corchete. El i del vértice es un punto, es una coordenada i que pertenece a la gráfica, ¿sí? ¿Y el eje de simetría? -1. ¿Qué cosa -1? X igual a -1. X igual a -1, ¿sí? Porque acuérdense que el eje de simetría es una ecuación, ese es el eje de simetría. Es un eje, es una recta, ¿no? Que es vertical. Genial. ¿Por qué rompo mucho con estas dos cosas? Porque muchas veces nos dan, por ejemplo, o sea, hay ejercicios de parciales en donde nos dicen, hallar la ecuación de una función cuadrática cuya imagen sea esta, yo ya sé el i del vértice, cuyo eje de simetría sea este, entonces ya sé el x del vértice, porque siempre es x igual al x del vértice, y pase por tal punto. Entonces, uno se arma rápido la función, porque sabe que tiene esto como y del vértice, esto como x del vértice, pasa por otro punto, así que me va a servir para sacar algún otro dato de la función, pero si no identifico que este es el x del vértice y que este es el y del vértice, obviamente no puedo armarme la expresión de la función. O sea, hay que saber bien cada cosa que vamos calculando, qué tipo de información directa tiene, ¿sí? Y en este caso, la imagen siempre tiene el y del vértice, y el eje de simetría siempre tiene al x del vértice. ¿Está? ¿Estamos bien con esta forma factorizada? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Ahora vamos a otra, y voy a aprovechar a hacer algún ejemplo en donde no corte los ejes, así que vamos a ver cómo nos aparecería una cosa así, al menos en la forma en la que las voy a dar yo, y que es la forma canónica. Y yo les contaba que esta sería como mi primera forma, la que yo elegiría para introducir función cuadrática. La forma de una función cuadrática en forma canónica tiene otra vez el coeficiente principal, el cuadrático al mismo, en las tres formas, por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice.
La forma canónica tiene como información directa las coordenadas del vértice de la parábola, el xb y b. El a nuevamente es el coeficiente cuadrático, y la misma historia, las ramas hacia arriba, a mayor a 0, las ramas hacia abajo, a menor a 0, ¿sí? Y la parábola es I igual a x menos x vértice al cuadrado más y vértice. Y por ejemplo, si tuviésemos esta, es un ejemplo, I igual a menos x menos 1 al cuadrado menos 2. La gráfica, justo incluso aprovechando hasta esta simetría, si tuviese acá un numerito por ahí se complica un poquito más, pero la puedo hacer muy simple con respecto a la función base, ¿se acuerdan? La I igual a x al cuadrado. ¿Qué corrimientos tendría esto para poder graficarla? Primero, ¿qué hago? La reflejas sobre el X. La reflejo en X, me quedaría la de abajo. Lo estoy haciendo en borrador, así que esto a mano alzada, por supuesto, no hagan esto en los parciales, está mal horno. ¿Y qué desplazamiento tiene esto? ¿Una unidad hacia dónde? ¿Y dos hacia Una dónde? hacia la derecha y dos hacia Una abajo. hacia la derecha y Hacia dos la hacia derecha abajo. y dos hacia abajo. Y estaba para abajo, digamos, así que sería una cosa así, ¿no? Así que yo sé que me va a quedar algo así graficado. Ahora lo voy a hacer bien, porque voy a calcular todo, el vértice, los cortes con X y con Y, por más que con X ya estamos viendo que no va a cortar, porque X está acá arriba, digamos. Pero es como la más intuitiva, porque en base a lo que nosotros trabajamos, de la función base, de la función cuadrática, sí. Bueno, esta es un corrimiento de esa, digamos, está como más natural. Hasta incluso el vértice está a mano, porque fíjense lo que pasó acá. Ese 0, 0, ¿qué se desplazó? Se desplazó una unidad hacia la derecha y dos unidades para abajo. Así que, ¿quién es el nuevo vértice de la parábola? El punto menos 2. No, perdón, menos 2. 1 menos 2. 1 menos 2, perfecto. Ahí está, sí. Y sí, y esa es la información acá. Fíjense que yo decía que este es el X del vértice, que es el 1, es el X del vértice, y este es el Y del vértice, el menos 2. O sea, como me corrí una unidad hacia la derecha, me fui al 1 positivo, o sea, el X del vértice es el 1 positivo, ¿no? Es el corrimiento que me dice, movete una unidad hacia la derecha. Y después como si dice menos 2, baja 2, si diría más 2, subiría 2, con su propio signo es el Y del vértice, porque bajo, y de baja 2. O sea, la información directa es cierto que es el vértice, porque uno de los desplazamientos principales que uno hace cuando hace un corrimiento de una función cuadrática es el vértice, el 0, 0, ¿a dónde va? Bueno, acá me dice movete una unidad hacia la derecha y 2 para abajo, va al 1 menos 2, ¿sí? O sea que como información directa ya tengo el vértice, no tengo que andar haciendo muchas cosas. El vértice es el 1 menos 2. Pero entonces, ¿qué me va a faltar conseguirme para poder graficarla? Las intersecciones. Exacto. Vamos a calcular la intersección con el eje de las X. Nuevamente, ahí le damos 0, así que me va a quedar que 0 es igual a menos X menos 1 al cuadrado menos 2. Formas de resolver esta ecuación, miles. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a aprovechar la forma que tiene y voy a empezar a despejar. ¿Quién tengo que despejar primero? 2. El menos 2. 2 positivo. Ahora, El menos 1. El menos. me quedaría menos 2. ¿Y qué me dicen de acá? Diferencia cuadrados. Ah. Ah, La no, raíz, no, no, la no, no. potencia No, como raíz. ¿no me puede ser? Poder ser puede, pero hay algo antes, ¿no? Que hay que mirar, que es importante. La potencia, profe. ¿Las paso? ¿Me están diciendo en serio? Yo estoy como con el No, porque me da un absurdo. Claro, gracias. ¿Puede ser que algo elevado al cuadrado sea igual a menos 2? Ah, no. No. No, no. Absurdo, positivo. ¿no? Ojo con eso, no se manden ninguna de seguir un cálculo de este estilo. Ahí está el absurdo, o sea, nada elevado al cuadrado puede dar menos 2. ¿Eso qué quiere decir en este Que no contexto? tiene corte con X. No tiene corte con X, muy bien. Y la parte importante sería que si este hubiese sido un 2, sí tendría. Ahí sí, paso el cuadrado como raíz, dejo un valor absoluto, abro dos caminos, saco los cortes. O sea, digamos, si no hubiese sido negativo, hubiese sido positivo, el despeje sigue. El cuadrado como raíz, me queda valor absoluto, abro las dos ramas y saco los dos cortes. Pero bueno, me quedo negativo. ¿Sí? Así que no tenemos intersección con el eje de las X, ¿no?
la intersección con el eje de las X. Otra forma que por ahí suelen elegir la más larga, hacen cuadrado de binomio, distribuyen el menos, restan 2, les queda en forma para hacer Bhaskara, les queda desarrolladito para hacer Bhaskara, y Bhaskara la raíz les da negativo, ¿sí? El discriminante da negativo, ¿sí? Porque no tiene corte, o sea, si no lo tiene de ninguna forma que ustedes resuelvan esa ecuación. Así que vamos con el corte con I, a ver qué hago para hacer intersección con el eje de las Y, a X le dábamos 0, ¿y qué me queda? Te queda I igual a... ¿Dónde está? Acá. X es 0 menos 1 al cuadrado. 0 menos 1 al cuadrado, con un menos afuera, Menos 2. y menos 2, muy bien. Bueno, menos 1, porque esto da 1 positivo, menos 1, menos 2, menos 3, ¿verdad? Así que el corte con el eje de la Y es 0 en X, y menos 3 que me dio la Y. ¿Sí? 0 menos 3. ¿Ah? Y ya está, no mucho más. Tengo vértice, tengo corte con Y, y no tengo corte con X. A ver, me va a quedar esto, ¿eh? Lo que pasa es que la voy a hacer más formal ahora, porque pude encontrar algunos cortes específicos, no solo el vértice. Entonces vamos a hacer la gráfica bien. Acuérdense entonces que esta forma, que es la canónica, como información directa nos da el vértice de la función cuadrática. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Se le trabó o no? Sí. Hoy no me digas. ¿Volví? Sí. Ahí, Volviste. sí. Sí, Marqué el vértice, 1 en X, menos 2 en Y, no sé si eso se vio. Marqué el 1 menos 2. Y voy a marcar lo único que tengo, que es el corte con Y, que es el 0 menos 3. Que está acá abajo. Vamos a poner un par de numeritos más, acuérdense siempre de entregar los gráficos con numeritos. Bueno, con este me toca armar la parábola, ¿no? O sea, digamos, hace una cosa así, esto ahí, y acá tengo mi eje de simetría, porque este es el X del vértice. Así que del otro lado del eje de simetría me lo armo simétrico. Nunca me queda, bueno, siempre triunfamos. Profe, Sí. ¿el X del vértice no era menos 1? Ay, capaz, me la remandé. No era 1. No, porque el corrimiento de menos 1 indicaba una unidad hacia la derecha, ¿te acordás? Ah, o sea que si igualmente si vos no haces lo del desplazamiento, distribuís el menos, digamos, para que No, te no, quede positivo. no, este no se distribuye porque no puedo meter un menos en un paréntesis que tiene una potencia, ojo. ¿Y cómo haces si no haces, digamos, lo del desplazamiento? O sí tenés que hacer el desplazamiento. No, pero fíjate la Fíjate fórmula. por la fórmula original. El vértice es el que está separadito del menos, digamos. El X del vértice es este solito. Ah, perfecto. Y si Sí, fuese este es el X del menos vértice. 1, ¿qué quedaría? ¿X más 1? Tal cual. Ah, ok. Sí, porque además, si lo pensás como un corrimiento, te correrías una unidad hacia la izquierda, o sea, te irías al menos 1, y si lo pensás en la fórmula, separando el menos con el otro menos, te quedaría un menos 1, tal cual, para que te quede menos por menos más, digamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, agarramos el número contrario al que aparece. Digamos lo que sí, la idea es que no se mecanicen, pero bueno, sí, llegado al caso, esa es la idea, digamos. Bueno, y a ver, ¿cuál es la imagen de esta función? De menos infinito a menos 2. Muy bien, de menos infinito a menos 2, que es el Y del vértice. ¿Cuál es el eje de simetría? Menos... no, 1. X igual a 1, ¿no? Tal cual. Esta recta vertical. Casi digo horizontal, mortal. Esta recta vertical. ¿Sí? La recta X igual a 1, o sea, X igual al X del vértice. ¿Sí? Y fíjense lo que pasó, digamos, sí. El coeficiente cuadrático era negativo, así que las ramas de la parábola van hacia abajo.
acompañado con una intersección que no existe. Entonces, claro, no tiene que cortar al eje X, y las ramas van hacia abajo, queda algo de este estilo, ¿no? O sea, del vértice para abajo sin cortar al eje de la Z, ¿sí? O sea, que el coeficiente cuadrático negativo también nos decía que las ramas iban hacia abajo y no hacia arriba, porque si hubiese sido sin este menos, y hubiese sido con las ramas hacia arriba, sí hubiese cortado, sí hubiese habido corte con X, ¿no? El tema es que, bueno, obviamente está con el coeficiente cuadrático negativo. Venimos bien hasta ahí, digamos. Lo importante que tenemos que hacer después de esta clase, digamos, un buen resumen de cuál es la forma polinómica, cuál es la factorizada, cuál es la canónica, cuál es la información directa que me brinda cada una, que la polinómica me brinda el ABC para hacer Bhaskara y demás, que la factorizada me brinda los ceros de la función, pues son los valores que anulan, ya me viene factorizado, y que la canónica me da el vértice, ¿sí? ¿Venimos hasta ahí? A mí me queda muy feo Sí. la gráfica, tipo. No lo puedo hacer tan simétrico, me queda raro. Y acá más o menos no me está yendo tan mal, pero en los videos que hice vieron para el departamento, hacía, porque las tenía que grabar en el pizarrón, hacía una así, y la otra parecía lineal, bajaba como rectas, un desastre, o sea, estoy un poco más creativa en la hoja, ojo conmigo. En el examen tiene que quedar bien. Digamos, que no quede recto, que no quede algo como si fuese lineal, Ok. ¿sí? No, lineal no me queda recta. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el proceso inverso. En vez de que nos den la función y nosotros graficarla, vamos a construir la función a través de los datos. Vieron que nosotros, dada la función, conseguimos los datitos y después graficamos, porque bueno, para graficar. Pero no vamos al revés, nos van a dar los datos y vamos a construir la forma canónica que más cómoda nos quede para responder. Por ejemplo, vamos con el primer ejemplo. Dice más o menos así. Hallar la forma polinómica de una función cuadrática cuyo gráfico intersecta al eje Y en Y igual a 3 y su vértice es el punto 1, 2. Bueno, me pide la forma polinómica. ¿Quién era la polinómica? Bancame que La primera. AX al cuadrado más BX más C. Pero con los datos que yo tengo, no es fácil armar la forma polinómica. Incluso la forma polinómica, armarla de una, y cuando me dan 3 puntos cualquiera por los que pasa la parábola, pero ninguno es un punto muy particular, en la práctica hay alguno que seguramente hagamos el día que hagamos práctica, pero de una no es tan fácil porque el ABC hay que conseguirlo, o sea, si no lo tengo, no tengo en un dato fijo. Pero si me están dando un punto, porque me están diciendo que corta al eje Y en Y igual a 3, es decir, ¿qué puntito es el punto de corte con Y entonces? 0 y 3, 0,3. Perfecto, porque es el corte con Y. El corte con Y a X le damos 0, ¿se acuerdan? Si tengo el corte con Y y tengo el vértice justamente me dice que la forma más cómoda de pensar a esta función cuadrática es en qué forma de las 3 que vimos. Canónica. La canónica, tal cual. ¿Se trabó? Jefe. Sí. Se le trabó, creo. Porque la canónica, hola, 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 hola. Ahí está, profe. Ahí se escucha. Bien. Si te le decir hola sola en mi casa, una loca. Bueno. Tenemos la forma canónica, y ¿por qué digo que es la que más cómoda nos queda? Porque la información directa que nos brinda la canónica, ¿quién es? Los vértices. El vértice, ¿sí? Y ese vértice lo tenemos. Entonces digo, bueno, todo bien, me piden la polinómica. Bueno, dar la polinómica de una, lo dudo. Voy a armarme la forma canónica,
que es la que más cómoda me queda para los datos que me dieron, y voy a hacer el pasaje, porque estas son todas expresiones algebraicas, así que yo puedo pasar de esta a esta, como puedo pasar de esta a esta, y ese va a ser el método de completamiento de cuadrados, puedo pasar de esta a la otra. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, la manera de poder llegar a un polinomio desarrollado es hacer qué cálculo primero acá. ¿Cómo desarrollo esto? ¿Qué hago ahí? Binomio. Tal cual. Hago el binomio al cuadrado, distribuiré la A, sumaré el I del vértice, y una vez que haga todas esas operaciones me queda el polinomio desarrollado, o sea, me queda algo de este estilo. Me queda la forma polinómica, entonces no me voy a preocupar por llegar a la polinómica de una. Voy a hacer la canónica y la voy a hacer el pasaje. ¿Sí? Lo mismo si tuviésemos la forma factorizada. A por x menos x0 por x menos x1. ¿Cómo la paso esta? Hago todas las distributivas, o sea, yo sé cómo llegar siempre a la polinómica. Es hacer el cálculo que me están diciendo, o un cuadrado de binomio, o una propiedad distributiva. Es abrir el cálculo, digamos. Ahora vamos a ver ejemplos. Bien, voy a reemplazar lo que tengo acá. ¿Por qué sigo conservando f de x y nunca puse la y? Porque te piden la función. Exacto, muy bien. Bueno, a por x menos. El x del vértice es 1, así que donde está el x del vértice reemplazo un 1, ¿sí? El menos es el de la fórmula porque es un corrimiento. Al cuadrado más ¿cuánto? 2. 2. Más. Me va a faltar sacar el coeficiente cuadrático, el que me dice si las ramas van hacia arriba o van hacia abajo, ¿sí? Algo muy importante que aprovecho de decirlo ahora, esto lo tienen que tener tatuado, es un error conceptual gravísimo. Ese A no tiene absolutamente nada que ver con la pendiente de la función lineal. ¿Vieron que del i igual a por x más b, de la unidad pasada? La pendiente de la lineal era la inclinación de una recta. ¿Esta a qué es? Parábola. Si las ramas van hacia arriba o hacia abajo. O sea, fíjense que absolutamente nada que ver. ¿Por qué lo digo? Porque nunca falta la persona que a este A lo quiere calcular como I1 menos I0 sobre X1 menos X0. Como si fuese la pendiente de una función lineal. Un docente se infarta cada vez que eso aparece escrito. Por eso es importante que lo diga, porque como les voy a corregir yo a ustedes, no me quiero infartar, porque creo que hay mucha gente que todavía me necesita. Ojo con utilizar cosas de lineal para cuadrática. Son funciones completamente distintas. Uno puede usar una misma letra que represente cosas diferentes. Será la pendiente de la función lineal, como será el coeficiente cuadrático de mi parábola. Y acá me va a indicar si las ramas van hacia arriba, si las ramas van hacia abajo, o sea, la concavidad. Indica algo, nada que ver, esto no tiene una pendiente. Porque no hay una inclinación acá. Hay ramas hacia arriba o ramas hacia abajo. Eso es lo que me está indicando el coeficiente cuadrático. Nada que ver una cosa con la otra. No se comparan en lo más mínimo, no son iguales, no son nada. Al revés, son completamente distintas por más de que sea la misma letra, ¿sí? Entonces, no usar cosas de lineal para cuadrática, ni cosas de cuadrática para lineal. Porque nada que ver por más de que la letra que se utilice sea la misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo saco el coeficiente cuadrático? Aprovecho que tengo un puntito, ¿o no? ¿Cómo saco ese coeficiente A? Yo me reperdí, profe. ¿En dónde te perdiste? A ver. Y no, como que. No, al ponérmelo a hacer así, como que no entiendo bien de dónde sacar todo. Pero nada, o sea, resolvámoslo y yo después lo voy a ir viendo y practicando con los ejercicios. A mí me pasa lo mismo, pero después viendo el video es como para reforzar y por ahí sacás más ideas y todo eso. O sea, ¿no se entendió por qué tomé la forma canónica? No, sí, yo supongo que porque. Ah, bueno, no, es por lo del punto que dijiste, lo del vértice. Claro, porque me dieron el vértice como dato, ¿no? Entonces el vértice solo lo puedo completar Ah, la forma canónica. cuando tengo la forma canónica. Ni lo puedo completar en la polinómica, ni menos que menos en la factorizada, porque la factorizada necesito los ceros de la función, los cortes con X. Y acá nunca me dieron un corte con X, ¿eh? Claro. Una vez que yo reemplazo ese vértice en la canónica, porque justamente es la información que me trae esa fórmula, ¿quién me falta conseguirme? Sí, pero ¿por qué A la podemos calcular con esto? ¿Por qué A la podemos? Calcular con I.
igual a 3. No, digamos, este tiene que ser un punto que dice acá. Porque es un punto que pasa por la parábola, ¿o no? Claro. Es un punto que pertenece a la gráfica, es la intersección de la parábola con el eje Y, o sea, este punto tiene que pertenecer a mi parábola, así que tiene que Claro. verificar la ecuación, no le queda otra, o sea, todo punto que verifique la ecuación es un punto de la parábola, y este tiene que ser uno de ellos, tiene que verificarla, sí o sí, no tiene otra opción. ¿Y qué reemplaza? Porque ¿Y ahí en tu casa? X por 0 y la f de x en 3. Exacto, porque la f de x está actuando como la y, lo que pasa es que no Ah. pongo la y porque me están pidiendo función. Ok, Pero no ok, dejo de... ahora sí entiendo. no- Porque lo relacioné ¿sí? con la cosa anterior. Ojo con esto, o sea, no dejo de pensar en que si es un punto, si es el punto de corte de mi función con el eje de la y, es un puntito que pertenece a mi función, o sea, mi función está cortando en el 0,3 en y, o será porque hace así, o porque hace así, no tengo ni idea, pero está cortando ahí. Entonces es un punto que pertenece a la función, o sea, verifica la ecuación de la función, ¿sí? Bueno, lo reemplazo, ¿les parece? Sí. 3 es igual a A por, bueno, en X, ¿qué pongo? 0. 0. Menos 1 al cuadrado más 2. Bueno, a ver. 3 menos 2, 1. 1 y A, esto da 1 también, así que A vale 1, ¿no? O sea, pasé el 2 restando, y esto da 1, 1 por A es A. Ese el coeficiente cuadrático es 1. ¿Las ramas para dónde van? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba, o sea, sería como que hace una cosa así, ¿no? Esta cosa. Miren qué buena parábola. Oh, Picasso. Bueno, no pasó. Me la armo. ¿Cómo me armo la función cuadrática para poder darla? No entendí. 1. Encontré coeficiente cuadrático. ¿A dónde lo vuelvo a reemplazar? Ah, en A. Exacto, acá. 1 por... 1 por... ¿Ahí reemplazo también? ¿O no? No puedo reemplazar el puntito, no porque pierdo la función. 1 por Entonces quién? X X menos 1. menos C. Al cuadrado Más 2. más 2, tal cual. Muy bien. Esa es la forma canónica que me pude construir, con suerte, digamos, porque tengo el vértice. ¿Me pedían la canónica a mí? No. No. Así que voy a hacerle el pasaje a la polinómica. ¿Y cómo dijimos que íbamos a conseguir la polinómica? Distributiva. Calculando el binomio. Primero hacer el binomio. Me gustaría si puedo llorar. No puedo hacer distributiva, ¿no? Porque es un binomio, no puedo distribuir la potencia. No distributiva y después. Si fuera- Primero el binomio y después distributiva. Claro, no, Es pues la yo puse cicloquímica. hacemos distributiva al final, como un... Pero al final, puse yo. Claro, justo acá hay un 1, entonces por ahí no nos va a cambiar, pero está bien, ahora entiendo a qué se refería, casi me infarto, estaba acá como intentando revivirme. Bueno, el cuadro de primero, esto queda así, más 2. ¿Y ahora? Resolvés tal cual. Eso, ¿sí? Porque justo estoy multiplicando por 1, así que da lo mismo, x al cuadrado menos 2x, y 1 más 2 es más 3, ¿no? Y esa es mi función cuadrática en forma polinómica, o sea, la que me pedía el ejercicio, ¿sí? Yo pasé por la canónica porque no tenía otra alternativa, digamos, porque con el vértice y un punto, la canónica de una no me la puedo, la canónica, o la polinómica de una no me la podía construir, entonces fui a la canónica que me queda cómoda, y pasé después a la polinómica. Bueno, ¿sobrevivimos a este? Sí. No sé. Ojo con esto, háganse un buen resumen, porque el que les acabo de hacer es un ejemplo simple, digamos, no saben las redes parciales, se me infartan, por eso necesito que se hagan un buen resumen para tener fresco qué forma cuadrática me sirve de acuerdo al dato que me dan, y van a ver que ahí se empieza como a destrabar la cosa, ¿sí? A ver, este dice, hallar la función cuadrática cuya imagen es el intervalo de menos infinito a 3
y cuyos ceros son 1 y 2. ¿Qué hacemos acá? Y tengo los Ahí ya ceros. tenemos los cortes con X y la Y del vértice, ¿o no, profe? Tal cual. Tengo que 3 sí o sí, ¿quién es? El I del vértice. El I del vértice. Tengo los ceros de la función. Así que, ¿qué puedo sacar seguro si tengo los dos ceros? La forma polinómica. La X del vértice. La X del Ah, vértice. sí. ¿Por qué la X del vértice? ¿Se acuerdan por qué? Por la formulita. Porque es el punto medio entre los dos ceros. Si tengo los ceros, ¿cómo sacaba el X del vértice? X, bueno, la La sumamos. suma dividido. Divididas por 2. La suma dividido 2, ¿no? Eso fue x0 más x1 sobre 2. Eso da 3 medios. Genial. ¿Qué tengo entonces? ¿Qué me construí? El vértice. El vértice. ¿Y qué coordenadas me quedó para el vértice? 3 medios. 3 medios 3. Bien. Bueno, y ahora elegimos, digamos, a ver. Tengo el vértice y tengo ceros. Los ceros, acuérdense que son puntitos de la forma 1, 0 y 2, 0. Puedo elegir dos formas cuadráticas para construir. No me piden ninguna en particular. Me piden, dame la función cuadrática, o sea, la forma que quiera. ¿Podría construirme cuál? La canónica, me dice Joaquín, bien. Tengo el vértice y además tengo un puntito, este o este, cualquiera de los dos. Para sacar el coeficiente cuadrático, no sé bien del A, ¿sí? Y si no, ¿qué forma puedo utilizar? La La factorizada. factorizada. Tengo los ceros, y para sacar el A, el coeficiente cuadrático, este también es un punto por el que pasa la parábola, así que lo puedo usar como punto. ¿Sí? Porque el vértice es un punto por el que pasa la parábola, así que lo puedo reemplazar y sacar el A, la que quieran. A ver, vamos con la canónica, que fue la primera que me tiraron. A por x menos x vértice al cuadrado más y del vértice. ¿Qué reemplazo entonces acá? Después hacemos la factorizada. XB por 3 medios Bien, y B por 3. exacto. Y para sacar el A, ¿qué dijimos que puedo utilizar? Cualquier puntito por el que pase la gráfica. Que no sea el mismo vértice porque me va a dar 0 igual a 0, porque reemplacé el vértice ya. ¿Puede usar el 3, que es el I del vértice, o no, profe? Alguno de los ceros. Claro, alguno de los ceros. No puedo volver a usar el vértice, ya lo usé. Si reemplazo otra vez el vértice en x y me va a quedar 0 igual a 0. ¿Okay? Estoy reemplazando dos veces el mismo valor. Tengo dos valores más, ¿no? 2 puntos más. ¿Cuál de los dos quieren que reemplace? Me da lo mismo, los dos son ceros de la función. El 1,0. Por ejemplo. Vamos a reemplazar. Estoy poniendo y. Y me pidieron función cuadrática, así que ¿qué tendría que poner? FX. Aunque no lo puedan creer, esa es una X. Bueno, entonces 0 es igual a por 1 menos 3 medios al cuadrado más 3. ¿Sí? Bueno, paso el 3 restando. 1 menos 3 medios, 2 por 1 lado, menos 1 medio. Al cuadrado. Así que bueno, me lo traigo para acá. Menos 3 es igual a A por 1/4. Y el 4 pasa multiplicando. Menos 12. Menos 12 es A. Me armo entonces mi función cuadrática. ¿Cómo me la armo? ¿Qué digo? F de X es igual a ¿qué cosa? Menos 12 por X menos 3 medios al cuadrado más 3. Perfecto. Esta si hubiésemos armado la canónica. Porque teníamos que armar la canónica, podíamos hacerlo, tendríamos el vértice y un punto. ¿Qué pasaría si me hubiese querido armar, como me dice Lisandro, la factorizada? ¿Qué hubiese planteado? Porque es la misma función cuadrática, es con otra forma de expresarla. Pero la función cuadrática es una sola, no importa en qué forma la tenga. ¿Cómo calcularía la factorizada? A ver, sería f de x igual, ¿y cómo es la forma general? A la general, y paréntesis x menos x0. Por X menos x1.
Perfecto, ¿sí? Factorizar algo, x menos y x menos. Bueno, ¿qué reemplazo ahora? ¿Qué reemplazo en el x0 y qué reemplazo en el x1? Los Cero. ceros. X menos 1 por x menos 2. Y ahora, ¿cómo saco el A, digamos? No puedo volver a usar los ceros para reemplazar en el X y en el Y, no dar 0 igual a 0, ya usé esos datos para reemplazar acá y acá. ¿Quién uso como un punto para poder encontrar el A? El vértice. Tal cual. Acá la única opción es que el vértice sea utilizado como puntito, que no hay drama, si el vértice es un punto de la parábola. Así que lo tengo que poder reemplazar sin ningún problema en el X y en el Y. Lo estoy usando como punto ahora, porque como no estoy en la canónica, porque estoy en la factorizada, es un punto cualquiera. Pero genial, es un punto, no deja de ser un punto. Entonces voy a reemplazar el 3 en f de x, a por, en la x meto el 3 medios menos 1, y 3 medios menos 2. ¿Sí? La a me tiene que dar la misma, me tiene que dar menos 12, porque el a es el coeficiente cuadrático, es el mismo en las tres formas cuadráticas. ¿Sí? Entonces acá me quedaría 3 es igual a por esto, que me da un medio, por Menos un medio. menos un medio, tal cual. Así que me queda que 3 es igual a por menos un cuarto. No hice, me la mandé, algo hice mal, ¿no? No hice nada, no, estoy bien. Y bueno, y paso dividiendo para allá. 3 dividido menos un cuarto es igual a A. Bueno, acá multiplico invertido. 3 por menos 4 es A, menos 12 es A. Y sí, menos 12 es A y menos 12 es A, o sea, no importa en qué forma, va a dar menos 12. ¿Cómo me armo mi función cuadrática, pero ahora en forma factorizada? Menos 12 por x menos 1. Exacto, acá, ¿no? Vengo y vuelvo a reemplazar el A que conseguí, digamos, vuelvo arriba. X menos 1 y X menos 2. Y es la misma función cuadrática, o sea, es decir, esta y esta son la misma función cuadrática, están escritas diferentes. Acá hiciera cuadrado de binomio, distribuyo el menos 12 y sumo 3. Y acá hiciera todas las distributivas, después con el menos 12 llego a la misma expresión. Son distintas formas de expresar la misma función cuadrática. ¿Sí? A una se la llama forma canónica y a la otra factorizada. Pero son la misma función gráficamente, si las grafico, tengo los mismos datos. Ambas tienen ceros 1 y 2 y tienen vértice en el 3 medios 3. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Venimos sobreviviendo o solo queremos morir? No, profe. ¿Eh? Ahí va. Que sí, se entendió. Ahí va. Ahí va, no, es una depresión el ahí va. Bueno, vuelvan a mirar. ¿Cómo? Que son muchas cosas. Sí, por Claro, eso. eso. Vuelvan a mirar. Cuando se hagan un resumencito de la teoría desde el inicio, cuando lo vuelvan a mirar van a ver que va a decir, era la factorizada, por eso lo reemplaza así y ya está. No sé si me están valorando, no me siento valorada, pero la clase de hoy la estoy haciendo con una lentitud que sorprende. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque entiendo que hay muchos acá adentro que no vieron función cuadrática hace mucho. Entonces, si voy rápido, se infartan. No me siento valorada. Gracias. Bueno. Gracias, Romy, gracias igual. No, por favor. No me siento La muy voluntad, valorada. la voluntad se agradece igual. Lo que voy a hacer ahora, y con esto vamos a cortar, digamos, por hoy, porque me parece que lo que tienen que hacer ustedes es eso, hacer un buen resumen, encarar la práctica para ver qué pasa, y mañana obviamente voy a completar lo que me falta. Voy a dar algo que sí les suena familiar, que es el discriminante, ¿no? Porque se acuerdan que cuando ustedes tenían que calcular, ustedes tienen una función f de x igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Esta qué forma era? Forma Polinómica. tal cual, polinómica. Y querían la intersección con el eje de las x, eso quiere decir que ahí le dan 0, o sea, a la f de x, que es la y, le dan 0, queda algo de la forma 0 igual a x cuadrado más bx más c. Una ecuación cuadrática, que se resuelve con Bhaskara. Pero nosotros podíamos anticipar la cantidad de soluciones, ¿no? Que como son intersecciones con el eje de las x, son los ceros de la función, o sea, podemos saber cuántos ceros tiene la función
analizando el discriminante. ¿Qué era el discriminante? Era menos b, no, b al cuadrado, ¿no? Muy bien. Menos 4 Menos 4 por por ABC. c. Muy bien. Analizando esto, uno sabía qué cantidad de soluciones tiene una ecuación cuadrática. Ah, pero justamente una ecuación cuadrática sale de buscar la intersección de una función con el eje de las x, que ahí le damos 0, o sea, 0 igual a todo esto, nos queda una ecuación que tenemos que resolver. Bueno, ¿y cuándo me voy a enterar qué tipo de ceros tiene? ¿Cuándo este resultado me va a dar dos soluciones diferentes? Dos ceros reales distintos. Y si era mayor a 0, igual a 0 o diferente a 0. O sea, Y para menor que a 0, sean perdón. distintos, dos soluciones distintas. Dos soluciones distintas cuando es Bien. mayor a 0. Exacto, cuando lo que está dentro de la raíz, porque acuérdense que Bhaskara era menos b, más b, raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Si esto es mayor a 0, claro, le puedo calcular la raíz, sumo, resto, divido por 2a y saco dos numeritos, ¿no? Y como esos números, en nuestro contexto, son las intersecciones con el eje de las x, porque ahí le dimos 0, o sea, en la parábola, lo que estamos haciendo es reemplazar a la y por 0, ¿no? Entonces nos queda 0 igual a x cuadrado más bx más c, una ecuación cuadrática. Eso nos dice que tiene dos cortes con x, o sea, dos ceros reales, porque son cortes con el eje de las x, distintos. Para que me quede una sola solución, o sea, un único cero real, doble, después cuando veamos el orden de multiplicidad va a ser doble, pero un único cero real. Tiene que ser igual a 0. Exacto, porque ahí si esto da 0, sumar 0, restar 0 da el mismo número que es menos b, y dividir por 2a me da el mismo número dos veces. Obviamente, como dos veces me da lo mismo, marco una sola vez en el eje, porque puedo marcar uno y arriba otra vez marco una sola vez, pero bueno, en cantidad de ceros reales es uno solo. Después es doble en orden de multiplicidad, ¿sí? Y que no tenga ceros reales, como por ejemplo el sujeto que no nos cortó al eje de las x, no tiene ceros reales. Menor a 0. El discriminante tiene que ser menor. Hay varios ejercicios de estos en varios lados, en los parciales, en la práctica, para hallar un valor de una incógnita. Por ejemplo, dice hallar el valor de m perteneciente a los reales, de modo que esta función f de x igual a mx al cuadrado más 2x menos 1 tenga. Opción A, dos ceros reales distintos. B, un cero real. C, no tenga ceros reales. Si quiero que tenga dos ceros reales distintos, ¿qué le tengo que pedir a esta función cuadrática? Que sea mayor a 0. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo primero que tendría que plantear? El discriminante sea mayor a 0. Tal cual. Vamos a plantear el discriminante. ¿Quién es el discriminante acá? 2 al cuadrado menos 4 por m por 1. Menos 1. Bien. O sea que en definitiva 2 al cuadrado es 4, menos por menos es más 4m. En el inciso A, ¿qué le pido a 4 más 4m? Que sea como Mayor o igual a 0. Perdón, mayor a 0. mayor a 0, para que tenga dos cortes con x, porque si eso es la parte dentro de la raíz, me van a dar dos soluciones reales distintas, ¿no? Como soluciones de una ecuación, son soluciones reales distintas. Como ceros de una función, son ceros reales distintos. Así que esto queda 4m mayor que menos 4, m es mayor que menos 1. ¿Sí? Y entonces m pertenece a qué intervalito? M pertenece... De menos 1 más infinito. Exacto. En el B, un cero real, Que sea igual a 0. claro, 4 más 4m, que es el discriminante, quiero que sea igual a 0. Bueno, 4m igual a menos 4, justo en el menos 1, en el medio, ¿no? ¿Y el C qué me va a quedar? Menor No a 0. tenga ceros reales y sería
Menor a 0. menos infinito a menos 1. Claro. Le pido al discriminante, que es 4 más 4m, que sea menor a 0 para que no tenga ceros reales, y tal cual, me tiene que dar el intervalo contrario a este, sacando el menos 1, obviamente, que ese ya es para el igual a 0, así que queda 4m menor que menos 4, m menor que menos 1, ¿sí? O sea, m pertenece al intervalo que va de menos infinito a menos 1, ¿sí? De este tienen varios en la práctica, y les repito, tienen varios en los parciales, entonces háganlos de la práctica para después poder encarar los parciales, ¿sí? Tengo acá de parciales para hacerles, pero me parece que todavía primero tienen que hacerse un buen resumencito de esto que acabamos de ver, ¿sí? Bueno, tengo esta cortita. A ver, lo tiro al aire y ustedes me dicen a ver qué sale. Con lo que vimos hoy. ¿Queda mucha más teoría, Romy, para mañana? No. Queda completamiento de cuadrados, que hoy no lo voy a dar porque es infartante el tema. Entonces, Sí. ya, pero no. Ya pueden hacer incluso toda la práctica, porque en la práctica, en un momento creo que solo pide hacer el método de completamiento de cuadrados, pero lo pueden hacer para sacar el vértice. Pero el vértice ustedes lo saben hacer con el x del vértice igual a menos b sobre 2a, y con el x del vértice igual a x0 más x1 sobre 2, o sea, y después con el y del vértice reemplazando en la función el x del vértice. Entonces, igual lo pueden hacer, no pueden hacerlo con el método, pero sí lo pueden hacer igual al ejercicio con esto. Y después cuando vean el método la pueden practicar, ¿no? Pero no, ya pueden encarar toda la práctica. Buenísimo. Dice así, más o menos así, sea f la función cuadrática definida por f de x igual a m por x menos 1 por x más 2, donde m pertenece a los reales menos el 0. ¿Qué forma me dieron? Factorizada. Factorizada. ¿Y m quién es en este caso? ¿Está ocupando el rol de quién? De A. De a, del coeficiente cuadrático, ¿sí? Si el punto 0, 1 pertenece al gráfico de f, me piden hallar m. El inciso B dice determinar, por eso acá es importante saber bien qué es cada cosa, determinar, la imagen de la función. El de arriba me dice que el punto 0,1 pertenece al gráfico de f. ¿Cómo lo utilizo para poder hallar el valor de m? Reemplazando. Lo reemplazo, tal cual. Si es un punto que pertenece a la gráfica, tiene que ser un punto que verifique esta igualdad. Es decir, para el valor de y, acuérdense que es el de la f de x, y este es el del x, así que, ¿qué planteo acá? 1 1 es igual a m igual por 0 A menos m 1 por... Ujú. más por 0 menos 2. Bien. Así que esto me quedó, que 1 es igual, bueno, menos 1 por 2, menos 2, ¿no? Por m, menos 2m, menos 1 medio, es igual a m. Acabo de encontrar el coeficiente cuadrático, o sea, y, bueno, o f de x, porque me vino como función, f de x es igual a menos 1 medio por x menos 1 por x más 2. Genial. Me piden determinar la imagen. Y yo necesito una sola cosa para determinar la imagen. Porque yo sé que si el coeficiente cuadrático es negativo, ¿para dónde van las ramas de mi parábola? Para abajo. Para abajo. Acá incluso hasta tengo los ceros, porque esto está en factorizada, así que tengo que pasar por 1 y por menos 2, no importa, pero la cuestión es que las ramas van hacia abajo, ¿sí? Entonces, yo ya sé que la imagen, ¿cómo va a ser? De menos infinito a un número. De menos infinito a un número, perfecto. Ese número es el y del vértice, o sea, sabiendo que el coeficiente cuadrático es negativo, sé que la imagen es de menos infinito a el y del vértice. Ahora, si hubiese sido positivo, hubiese dicho que el y del vértice a más infinito. Entonces, es importante el signo del coeficiente cuadrático para determinar la imagen, porque eso me dice si vengo desde abajo o si desde el vértice recién voy para arriba. Acá vengo desde abajo, las ramas están abajo, ¿no? ¿Cómo saco el y del vértice? Sabiendo
que la imagen de mi parábola, de mi función, digamos, va a ser de menos infinito al i del vértice, ¿cómo saco este? Hallando la X del vértice. Bien, y yo puedo sacar la x del vértice. ¿Por qué la puedo sacar? Porque tenés los Porque ceros. tengo x0 y x1. ¿Cómo saco el x del vértice? x0 más Uno más x1 menos y dos. 2. x0 más x1 sobre 2, muy bien. ¿Quién es x0? O sea, o quiénes son los ceros, no importa el orden. 1 y menos 2. 1 más 2. Es 1, porque acuérdense que este es el x0, ¿y quién sería el x1 acá? Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Claro. Bien, pues son los valores que anulan la expresión incluso, o sea, acuérdense que son los valores que hacen 0 esto. Eso se anula cuando la x vale 1, porque 1 menos 1 es 0, y se anula cuando la x vale menos 2, porque menos 2 más 2 es 0, ¿no? Entonces, Entonces 1 esto menos quedaría. 2 menos 1 dividido en 2, menos un medio. Muy bien. ¿Y para qué quiero el x del vértice en realidad Lo yo? reemplazás en f de x. Exacto, para sacar el i del vértice, reemplazo esto en la función. La tengo en la función, así que voy menos un medio por, donde está la x, meto el menos un medio, menos 1, menos un medio, más 2. Y hago esta cuenta. Bueno, esto me da menos un medio por 2 por 1, 3, menos 3 medios por 2 por 2, 4, 3 medios, ¿me da esto? Sí. Bueno, confíen mucho en mí. Esta cuenta da menos por menos más, 3 por 3, 9 octavos. Ese es el i del vértice. Así que, ¿quién es la imagen de mi función? Sería de menos infinito a 9 octavos. De menos infinito a 9 octavos. Tal cual, o sea, lo que yo tuve que hacer. Fíjense la importancia de entender dónde está la información. Si me están pidiendo la imagen, sé que me están pidiendo el i del vértice, porque habíamos dicho de que pasaba eso, o de menos infinito al i del vértice, o del i del vértice a más infinito de acuerdo a cómo estaban las ramas. Entendí que, como el coeficiente cuadrático me dio negativo, era de menos infinito al i del vértice. Claro, había que conseguir el i del vértice. Pero tengo los ceros, así que hallo primero el x del vértice, cuando lo reemplazo en la función, sé que lo que me da es el i del vértice. Bueno, encontré el i del vértice, automáticamente reemplazo y eso me da la imagen, ¿no? ¿Se entendió el ejercicio este? ¿Hemos sobrevivido? Sí. Bueno, hay un montón de ejercicios de función cuadrática, pero de 500.000 formas, tamaños, colores. Así que les aconsejo que, con todo esto que vimos, mañana vamos a hacer práctica. No sé si método complemento cuadrado lo voy a dar mañana, quizás no, quizás aproveche para hacer práctica, reforzar cuadrática y por ahí el viernes, porque el viernes quiero dar trigonometría, ¿sí? Como para que la semana que viene, lunes, martes y miércoles sean de práctica total, ¿sí? Así que por ahí si quieren, mañana hacemos práctica de esto, el viernes doy completamiento, y doy trigonometría, y con eso tendríamos toda la teoría para dedicarle toda la semana que viene a la práctica, ¿sí? Genial. Para mañana tendrían que haber hecho un resumencito de esto y haber encarado la práctica de función cuadrática. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, vamos, que no decaiga. Yo del anterior ya fui haciendo algunos exámenes. Muy bien, bien, porque así aprovechamos cuando hagamos práctica de todo tipo, de todas las unidades, aprovechamos para hacer todo lo que hayan hecho de parciales, ¿sí? Sí, sí. Bueno, gente, nos vemos mañana, Bueno. como todos los días. Gracias, Romy. Chao, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos Pues, mañana. nos vemos.